radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Titicaca es el lago del origen y del fin de las cosas. Es la fuente, la pacarina ancestral que hace surgir el mundo con sus luminares y sus seres. Porque Titicaca es nombre clave, semilla de semillas, secreto múltiple. Fernando Díez de Medina, Naijama. Cuando yo tenía como 12 años a 13 años, en 1974, 75, entonces el agua era muy cristalino, hasta tomábamos, no tenía olor, había buenas totorales, había buenas algas, peces tamañazos que había, el lago era una altura de 2 metros. Esto es Mamacota está en riesgo. Este es un documental radiofónico de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Consta de 3 episodios en los que vamos a escuchar los testimonios de estudiosos, investigadores, activistas, académicos y pobladores de regiones cercanas al lago Titicaca. Nuestro equipo viajó hasta este lugar para entrevistarlos y conocer desde sus propias voces qué está pasando en el lago más alto del mundo. Para los pueblos andinos del altiplano sudamericano, Mamacota es la diosa del agua, la madre de las aguas, y es también una de las formas en que nombran al lago Titicaca, un enorme cuerpo de agua compartido por Bolivia y Perú. Episodio 1. Corazón de agua. Estamos en la comunidad aymara de Queguaya, Bolivia, en el lago menor del Titicaca, también conocido como Huiñaymarca. Aquí abordaremos una pequeña lancha de motor que nos llevará a recorrer parte del lago. Hasta nuestros territorios han llegado noticias sobre la sequía, la contaminación y la alarmante disminución del nivel del lago. Queremos documentar lo que ocurre y contribuir, en la medida de lo posible, a generar y difundir información sobre este tema. Bienvenida aquí a Queguaya. Quien nos guía es Oscar Limachi Mamani. Guía local de turismo al mismo tiempo. Soy artesano en totora y yo conozco el lago menor del lago Titicaca, en toda la bahía Coana, en todo el sector de Taraco, Cabo de Santa Rosa, todo al lado de Guarina, en todas las orillas del lago menor del Titicaca conozco. Vamos. Nos dirigimos a la isla Pariti, también en el lago menor. Oscar es un gran conocedor del Titicaca y nos dijo que ahí encontraremos una de las mejores vistas del lago en esta zona. El lago Titicaca es el lago más grande de Sudamérica. Por cada año está rebajando el lago Titicaca. Al mismo tiempo se está haciendo una contaminación fuerte. Tiene 8.300 kilómetros cuadrados de extensión que lo ubican en el 24º lugar entre los grandes lagos del mundo. Al parecer para mí es por la poca lluvia, por cambio climático. Se ubica en el altiplano a una altitud media de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Es por tanto el lago navegable más alto del mundo. 1985 era una altura de 3 metros de profundidad de estos lugares.
De esas fechas ya ha rebajado hasta 2023 o 2024 a una altura de 50 centímetros. Y alcanza una profundidad máxima de unos 285 metros. Jorge Molina, a quien acabamos de escuchar, es investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Es un estudioso del lago Titicaca, al igual que el investigador francés Javier Lázaro, quien, por cierto, fue la persona que nos contactó con Oscar Limachi. Como científico he tenido la chance de estudiar el lago menor del Titicaca en 1979-80, en una época que el lago era muy pristino, muy bien conservado, como cualquier lago de la cordillera de los Andes, porque había poca población alrededor, no existía el Alto. El Alto es la segunda ciudad más grande de Bolivia. Colinda con La Paz, la capital de este país sudamericano. Es una ciudad que desde su fundación, en 1985, ha tenido un acelerado crecimiento demográfico. Y todavía no existía el cambio climático, o por lo menos no se sentía tanto, ¿no? Desde hace algunos años, investigadores, académicos y pobladores locales vienen advirtiendo que la parte boliviana del Titicaca está siendo contaminada en buena medida por desechos que llegan a través de ríos que atraviesan precisamente la ciudad de El Alto, además las ciudades de Viacha y Laja, y desembocan en la bahía de Coana, en el lago menor del Titicaca. Y he vuelto 30 años después y no podía creer lo que he visto, un lago impactado por toda la urbanización del Alto, con ríos totalmente cloacales que desembocan en el lago menor. Junto a la bahía de Puno, en Perú, el lago menor del Titicaca es una de las dos áreas menos profundas. Entonces son las dos áreas más sensibles a cualquier perturbación de naturaleza climática o humana. ¿Qué profundidad tiene aquí? Esta apenas tiene 1 metro. Es poquito. Sí, apenas tiene 1 metro. Hay una parte que está la alga también ocupada y por ahí es una profundidad de 30 centímetros. Ah, está. Sí, muy bajo. Más adentro hay de 20, pero sigue avanzando hasta la boca del río Catare. Ahí es apenas la profundidad de 10 centímetros, 20 centímetros. Muy bajo. A esta parte del Titicaca, el lago menor, llegan desechos domésticos e industriales, lo que ha generado mal olor, cambio en el color del lago, aparición de microalgas, muerte de la flora y la fauna local. La contaminación y sus consecuencias son alarmantes y se suma la falta de lluvia. Por la contaminación está cambiando el color. Y la falta de lluvia hace que se vaya secando además. Ese es uno, para falta de lluvia. Poquito llueve, entonces poco crece. 1 metro siempre rebaja cada año. A veces cuando la helada llega fuerte, 1,20, así 1,30, más rebaja. Siguiente año, si no llueve, ya no recupera esa altura. Antes llovía pues, así unos 3 horas, 4 horas. Ahora no, apenas media horita llueve. Sí. El lago Titicaca es un ser ancestral. En el libro del Observatorio Permanente del Lago Titicaca, que amablemente nos compartió Javier Lázaro, se dice que es uno de los 20 grandes lagos más antiguos. Como se le conoce actualmente, tiene más de 9.000 años, pero es el resultado de una sucesión de lagos antiquísimos, como el Mataro, que existió hace más de 2 millones de años. Durante todo este periodo, el Titicaca ha tenido grandes transformaciones de manera natural.
pero en las últimas décadas los cambios se han acelerado. Las causas, el cambio climático, la contaminación, entre otras. Hoy en día el Titicaca está seriamente amenazado porque fuera de las dinámicas naturales de desecación que están ocurriendo a lo largo de los millones de años, están las amenazas del cambio climático, que han hecho de que la temperatura se incremente no 1.1 grados en el altiplano, es el doble. Aquí en el altiplano el incremento de temperatura ha sido el doble que el promedio mundial. Quien nos habla es Gonzalo Lora, ingeniero ambiental, experto en cambio climático y activista por el lago Titicaca. El lago Titicaca recibe más o menos los vertidos de cerca de 3 millones de personas. Estamos hablando de las alcantarillas de cerca de 3 millones de personas en Bolivia y en Perú. Súmale el parque industrial del Alto, Juliaca en Perú, Laja. Súmale la contaminación de la ganadería, sumarle la contaminación de la minería. Hay más de 70.000 metros cúbicos de pasivos mineros en el área de Milluni desde la época de la minera Comsur. Nadie se hace cargo de esos pasivos, es carísimo hacerse cargo de esos pasivos y están generando drenaje ácido de mina, están generando contaminación por metales pesados al mayor reservorio de agua potable del altiplano. El problema que tenemos con el lago Titicaca aquí en Bolivia, muy triste. De principio sí, claro que pueden utilizar mi canción, es de autoría colectiva, es decir, el trabajo es de un colectivo que se llama Aymuray, un colectivo sonoro le decimos nosotros. Como bien dicen las y los integrantes de Aymuray, la situación en el lago Titicaca es delicada. Y tomar medidas que ayuden a su protección es urgente. Se trata de un lago de elevada importancia cultural, ecológica, ambiental, económica y social. El lago Titicaca es emblemático porque ha sido la zona donde se originaron algunas de las grandes civilizaciones andinas, como la civilización de Tiahuanaco, y también incluso la incaica que en sus historias, en sus leyendas, asume que también se originó allí. Además, es un lago con unas características especiales. Su ubicación y su altitud hacen que la mayor parte de la fauna, por ejemplo, sea endémica. Prácticamente todos los peces del Titicaca son endémicos al lago y su cuenca, así como varias especies de aves, de anfibios, etcétera, etcétera. Hay diferentes aves, hay chocas, hay tiquitiquis, hay flamencos, hay zambullidor, hay otros gaviotas, otros aves más allá. Hay un ave pequeñita, 7 colores. Ese ave es muy inteligente, porque su nidito se lo hace a una altura de qué tamaño va a crecer el lago. El ave es muy inteligente. Para las condiciones extremas que hay, es un sistema de altísima diversidad y de altísimos endemismos, y además de endemismos sumamente increíbles, ¿no? La rana gigante del Titicaca es un ser muy increíble porque es el ser más eficiente para respirar debajo del agua de todo el planeta, por ejemplo. O sea, las condiciones en el Titicaca son tan extremas que han hecho que esta ranita tenga la piel extremadamente plegada, pero además tenga un sistema de pulmones atrofiados y tenga la tasa de metabolismo más baja en toda la naturaleza para ser el ser
más eficiente para respirar debajo del agua. ¿Por qué? Porque naturalmente el Titicaca tiene 40% menos de oxígeno que un ecosistema similar a nivel del mar. Entonces estos endemismos de la rana gigante, la queñola, las orestias, ¿no? Las orestias son unos seres impresionantes también, pero es probable de que se hayan extinto tal vez más de la mitad de las orestias sin que las hayamos conocido, ¿no? Las orestias son un tipo de peces habitantes del Titicaca. Se les conoce popularmente como carachis. Los incas les llamaban carachis porque tienen escamas. Y tú los ves, son como pececitos acorazados, ¿no? Son como pequeños dinosaurios. Y son un grupo muy extraño para la ciencia porque ellos se reproducen entre las diferentes especies de orestias, de carachis. Entonces la ciencia nunca ha tenido claro si son 4, si son 8, si son 36 grupos de orestias. Pero lo que sí sabemos es que hemos exterminado un montón de ellos. Por la contaminación se pierden las algas que había debajo del agua. Y debajo de esas algas vivían peces y las peces desaparecen. Entonces la población del lugar ya quedamos sin trabajo por pescado, porque antes vivíamos de pez y al rebajar el agua los peces también se pierden. Yo era pescador antes y por eso me dedico al turismo. ¿De qué vamos a vivir? El cambio climático, la sobrepesca, la contaminación están extinguiendo a las orestias. Y hay también otra amenaza. Desde los años 50, lo que se ha ido gestando es una lógica de ver al lago como un objeto, ya no como un ser. Y el proyecto de desarrollo truchícola ha sido el principal factor de esto, ¿no? Clemente Mamani, el joven antropólogo al que estamos escuchando, destaca la introducción de la trucha arcoíris como uno de los factores que, con el paso de los años, ha transformado la forma de ver y entender al lago. Con eso cambia la lógica de vida, el estilo de vida, el tema de la pesca comercial, ¿no? Y esa lógica ha marcado como esa instrumentalización del lago, es decir, es un objeto más. Las comunidades sí tienen, de alguna manera manejan un sostenimiento, digamos, de sus recursos, ¿no? Pero ya desde los gobiernos, desde la empresa, ese aprovechamiento es mucho más violento. La introducción de la trucha al lago Titicaca y años después del pejerrey, ambos peces muy voraces, ha impactado de manera negativa a las especies de peces nativos. En la década de los 40, producto de la consultoría de un consultor norteamericano de USAID, se recomienda para aumentar la productividad del lago Titicaca introducir la trucha. Y la trucha es un carnívoro. Entonces es el equivalente a que hubiésemos traído leones. Entonces los leones se han comido a los pumas, que era el máximo predador de la cadena alimenticia del lago Titicaca. Estos peces eran los humantos. Los humantos eran unos peces amarillos grandes, llegaban a 30, 45 centímetros y dice que eran amarillos y salían en la tarde por la Isla del Sol. Y los humantos desaparecen en la década de los 40. Después, en la década de los 70 más o menos, se introduce el pejerrey en el lago Uruburu y llega a través del río Desaguadero al lago Titicaca. No solamente has metido leones, sino ahora has metido tigres. Debajo de esas algas están los peces. Cuando antes había harto pescado, nadaban, se veían. Ahora ya no hay mucho pescado, se esconden debajo de las algas. ¿Qué peces son los que hay aquí? Aquí hay carachi, el amarillo, el mauri, pejerrey. Los 3 o 4 clases de peces hay más, pero hay poco trucha. El gis y el caño se están perdiendo. Ya no hay esos peces.
Oscar Limachi nos ha traído, en su pequeña lancha de motor, a recorrer parte del lago menor del Titicaca. Al llegar a Isla Pariti, nos invita a subir a un cerro y mirar, desde ahí, el lago lleno de totorales. Manchones cafés y verduzcos contrastan con el azul del lago. La totora es una planta acuática, una especie de junco con el que se construyen balsas, artesanías, sombreros, techos de viviendas. Cuando el lago baja, hay hartas totorales, extenso como monte, como para perderse. Aquí, en la punta de este cerro, el viento se siente con fuerza, enfría el rostro y las manos. Oscar Limachi nos señala en qué dirección está la bahía de Coana, el lugar al que llegan los desechos arrastrados por los ríos que atraviesan el Alto, Viacha y Laja. ¿En qué dirección está Copacabana? ¿Hacia dónde está Perú? En esta zona el Titicaca todavía es de un azul profundo. Lo miro y pienso que, a pesar de padecer los embates del cambio climático y la contaminación, es un ser que resiste, que se regenera y que sigue dotando de vida a todo este territorio. Definitivamente el Titicaca va más allá de ser un paisaje bonito, de ser un lugar interesante, de ser el mayor cuerpo de agua del continente, no. O sea, el Titicaca es fundamental para sostener las dinámicas ecológicas del altiplano y probablemente de gran parte del planeta. El lago Titicaca evapora más o menos en promedio 500 toneladas de agua por segundo, porque son 2 metros de columna de agua que evapora naturalmente el lago por un volumen de 8.400 kilómetros cuadrados. Entonces es mucha agua, es un servicio ecosistémico que no podríamos reemplazar de ninguna manera. Pero esa agua no se pierde, sino que esa agua se redistribuye a lo ancho y largo de toda la cuenca del altiplano, pero además el lago redistribuye a través de los acuíferos. Entonces todo esto hace del Titicaca un corazón de agua. Titicaca es el lago del origen y del fin de las cosas. Es la fuente, la pacarina ancestral que hace surgir el mundo con sus luminares y sus seres. Porque Titicaca es nombre clave, semilla de semillas, secreto múltiple. Fernando Díez de Medina, Naijama. En nuestro siguiente episodio de Mamacota está en riesgo. Estamos en una de las islas de la comunidad de los Uros, en el medio del lago, un paraíso escondido. Viajamos a las islas flotantes de los Uros, en Puno, Perú, para documentar lo que está ocurriendo en esa región del Titicaca. Gracias por acompañarnos en el primer episodio de Mamacota está en riesgo, un documental radiofónico de Radio Derechos Indígenas de Cultural Survival. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.